¿Qué tal? Bienvenidos a Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Han salido las cifras de superación de la pobreza. Lo bueno es que ha ido disminuyendo. Nos quedan todavía 2 millones de compatriotas que tienen que salir de esa situación, de los 600 campamentos. Pero la pobreza va más allá del ingreso mensual. Acá en Chile, una familia de 4 personas que gana menos de 400.000 pesos cae en la línea de la pobreza. Pero la pobreza también es multidimensional, incide en otros factores. De eso vamos a conversar con nuestro panel. Nota de contexto y de inmediato entramos en esta discusión abierta. El Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN correspondiente al año 2015, la que nos entregó buenas noticias. La pobreza se redujo de un 14,7% a un 11,7%. La presidenta Bachelet desde Nueva York señaló que esto era el resultado de las políticas sociales del gobierno y por lo tanto esta cifra nos indicaba que el país iba en la dirección correcta. La oposición advirtió que la disminución de la pobreza no ha sido un tema prioritario para el gobierno y que si bien bajó la pobreza, esta lo hizo a un menor ritmo y que la única forma de derrotarla es haciendo que el país crezca. Al margen de la discusión política, los datos nos revelan aristas preocupantes. Los ingresos de los hogares aumentaron solo un 1,9%, es decir, en 13.000 pesos, una variación muy inferior al aumento del 15,9% que hubo entre 2011 y 2013, cuando subieron 95.000 pesos, lo que se explica por el crecimiento de un 4,8% que experimentó el país. Por otro lado, los más pobres recibieron menos subsidios estatales que otros quintiles con mayores recursos, lo que nos estaría revelando problemas de focalización de las políticas sociales. Los más pobres tienen empleos más precarios y un desempleo del 21%. Otra situación compleja es la tasa de participación de los más pobres en el mercado laboral, que es de un 43,7%, muy inferior al 60% de quienes no están en dicha condición. Pese a que la discusión pública ha estado centrada en las bajas pensiones y en la situación de vulnerabilidad que afecta a los adultos mayores del país, la encuesta CACEN revela una vez más que el grupo etario de mayor pobreza por ingresos está en los niños de entre 0 y 3 años, cifra que alcanza el 19,5%, muy superior al promedio nacional de 11,7%. El análisis de los resultados sugiere una preocupante tendencia en el ámbito previsional que no debe ser obviada en el debate en torno a los desafíos del sistema de pensiones chilenos. Considerando las innovaciones metodológicas implementadas en su versión de 2013, la nueva CACEN clasifica a todos aquellos hogares en donde al menos uno de sus integrantes ocupados mayores de 14 años no cotiza en el sistema previsional como carente de seguridad social. Los resultados son preocupantes, pues el 32,3% de los hogares sufre de carencias en cotización, siendo este el componente individual de mayor magnitud entre los 15 que forman el indicador de pobreza multidimensional. Los resultados de la CACEN tienen de dulce y a gras. Bajó la pobreza, pero nos enfrentan a una realidad preocupante. Bajó el ritmo de la disminución de la pobreza y los sectores más vulnerables no parecen ser los más beneficiados con las políticas sociales. El desarrollo se mide más por este índice que por otro. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para disminuir la pobreza? ¿Qué se puede concluir de la CACEN? ¿Se podrá ganar la batalla contra la pobreza? Este será nuestro tema en Actualidad Central. La lucha contra la pobreza, una discusión abierta. Comenzamos a conversar, analizar, discutir este tema. Daisy Margarit, directora de Trabajo Social de la Universidad Central. Bienvenida, académica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a estar aquí. Saludamos a Andrés Hernando, investigador del Centro de Estudios Públicos. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Amigo de la casa de muchos años, don Paulo Genao, director social del Hogar de Cristo. ¿Cómo estás? Y saludamos también a Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Hola, muchas gracias. Vemos estas cifras que tienen de positivo que se ha ido disminuyendo. Podría ser al revés. Podríamos estar aumentando la cantidad de chilenos que están viviendo situación de pobreza. Pero siempre que sale la encuesta CACEN, uno ve cifras. Y las estadísticas siempre ocultan realidades. Y para una persona que desde el sentido común, yo la leo y digo, chuta, tenemos 2 millones de pobres, pero ganamos más de $20.000 per cápita. Estamos en la OCDE. Fuimos calificados el jaguar de Sudamérica. ¿Qué es lo que nos dice la CACEN y qué es lo que no nos dice la CACEN cuando se lee? Bien, mira. Te hago la pregunta al alma. Al alma del no a la tema. académica. No, está bien, al alma. Y desde el alma y desde la academia también te contesto que la pobreza sigue una tendencia sostenida a la disminución. Yo creo que las cifras de la CACEN son claras en poder argumentar que estamos disminuyendo la pobreza.
pero también nos dice de que la pobreza es variable, que la pobreza no es la misma pobreza que podemos medir en Santiago, que la que medimos en Alto Hospicio, la que medimos en una localidad rural. Y en ese mismo sentido yo creo que es importante destacar que la pobreza va cambiando y se va definiendo distinto de acuerdo a la historia, de acuerdo al momento, si hay una catástrofe natural, y que en esa misma línea uno debiera hablar de las pobrezas más que de la pobreza, porque la pobreza no es homogénea. Entonces, detrás de las cifras hay historias, hay trayectorias de vulnerabilidad en las cuales claramente hay momentos en los cuales las políticas sociales no han dado respuesta para poder superar esas situaciones en particular. Andrés, para ti, ¿qué te dice la CACEN? No solo en tu calidad de investigador, sino también te pregunto lo mismo, al alma. Bueno, a mí me dice un poco que hemos estado mejorando, que hemos estado reduciendo la cantidad de gente que vive en pobreza en Chile, lo cual es positivo. Y ahora nos aporta una mirada más rica. La mirada multidimensional nos dice que hay aspectos de esto del ser pobre que no habíamos visto antes, que no están reflejados solamente en los ingresos. Bueno, por una parte tenemos datos, por ejemplo, de malnutrición infantil, que en Chile fundamentalmente es obesidad infantil. Tenemos datos que constituyen, ¿cierto?, una componente de la pobreza. Tenemos datos de asistencia escolar, tenemos datos de gente que no completó los años de educación que se suponía que tenía que haber completado dado el momento en que se educó. Eso es por un lado. Tenemos datos de vivienda, la calidad de la vivienda. Ahora agregamos a esto la dimensión entorno, que nos dice la conectividad que tiene esa vivienda, el tipo de ambiente en el que se encuentra. Tenemos después los temas de redes, que nos dicen cuánto pueden las familias descansar en aquella red de relaciones sociales que establecen. Todas esas cosas nos enriquecen la vista y la visión, y nos dicen que además de la pobreza por ingresos, que sigue en este 11 y tanto %, hay un grupo de gente importante que no son iguales a los que son pobres por ingresos, que tienen otras carencias que limitan sus capacidades de llevar una vida completa y de vivir una buena vida, digamos. Paulo, ¿la CACEN trajo buenas o malas noticias? La CACEN trajo las dos, trajo buenas noticias. Yo comparto lo que se ha dicho acá, es una buena noticia que duda cabe que la pobreza por ingresos disminuya, pero en esta, yo creo, gesto de valentía que ha tenido el país de mirar a la pobreza, no como lo hemos hecho históricamente, que es desde el punto de vista de los ingresos, sino que meternos en el mundo de la dimensionalidad, de afectivo emocional, de vivienda, de redes, de servicios, de salud, porque finalmente la vida se juega en esas dimensiones. Si nosotros de verdad hablamos de pobreza multidimensional, tenemos que empezar a dejar de decir que en Chile hay 2 millones de pobres y tenemos que empezar a decir que en Chile hay 4,5 millones de pobres, o no sabemos muy bien, no tengo el dato específico, si es que tú sumas las dos poblaciones. Y además estamos diciendo que hay un sector extraordinariamente preocupante de alrededor de 780.000 personas que son tanto pobres por ingreso como pobres multidimensionales. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el acento lisa y llanamente, porque es la gente que más sufre, Pablo. Ahí es donde están las personas en situación de calle, los adultos mayores abandonados, las personas con discapacidad y pobreza, los niños y jóvenes vinculados al CENAME. Hay un colectivo de personas que creemos nosotros han sido un poquito dejados de lado. De hecho, un pobre multidimensional. Un pobre multidimensional es una persona que es carente respecto de una cantidad de dimensiones o algunos aspectos de 5 dimensiones. Hasta el 2013 eran 4. Temas vinculados a educación, que son fundamentales. Cualquier persona que nos ve sabe que si hay algún problema serio en términos de acceso, de flexibilidad, tenemos alrededor de 120.000 niños fuera del sistema escolar, Pablo. Desescolarizados. Ahora, son niños que tienen dificultades, que vienen precisamente de estos entornos de conflictos y carencia. Y tenemos un sistema educativo intolerante, rígido, duro, que no da cuenta de que muchas de las conductas disruptivas de estos niños son conductas adaptadas, son conductas normales a entornos de anormalidad, que son entornos de carencia y dificultades. Problemas con la salud, cualquier persona que nos ve sabe que cuando hay un miembro cercano a la familia, un hijo, nosotros mismos, que tenemos una necesidad de atención en salud, y esa necesidad no se satisface porque es un servicio precario, de mala calidad, inestable, impredecible, nos afecta la vida entera. Tenemos temas vinculados al trabajo, una de las dimensiones más importantes. Otras dimensiones tienen que ver con el tema vivienda y, como lo dijo Andrés, últimamente se agrega esto de las redes y la cohesión social. En definitiva,
qué tan vinculados están las personas a determinadas formas de apoyo que les permite pasar por momentos de inestabilidad vital. Sus barrios, el nivel de conflicto y violencia de sus barrios y tratos igualitarios. Si tú por color de piel o porque eres migrante o porque, en fin, te tratan mal, te discriminan, te postergan, son dimensiones que para nosotros son muy importantes. Si tú valoras eso, vamos a empezar a decir, mire, Chile tiene una pega enorme por delante porque estás incluyendo una dimensión valorada como pobreza. Gonzalo, ¿qué te dice la CACEN a ti? Bueno, la CACEN primero nos dice que, y los resultados de la CACEN, de que ya no estamos hablando, ¿no es cierto?, de un país, la pobreza es distinta, ya no es la pobreza del país de niños con pie descalzo, ¿no es cierto?, que veíamos en los 90, sino que es una pobreza distinta y en ese sentido hay que poder analizarla más en profundidad. Precisamente a través de las variables multidimensionales, pero también en el sentido, por ejemplo, de la falta de autonomía económica. Mucho también se ha debatido respecto al rol que tienen, por ejemplo, los bonos, los subsidios, las transferencias para tratar de superar las líneas de pobreza. Y eso a veces en encuestas antiguas, por ejemplo en la CACEN del 2013, significaba que la pobreza medida por ingresos autónomos, sacando los subsidios, significaba que se duplicaba y llegaba prácticamente a 30%. Dime una cosa, ¿qué pobreza es más difícil de combatir? ¿La del año 2016 o la de los años 90? Porque a lo mejor uno puede decir como, antes éramos mucho más pobres, con poquito ayudábamos más. Y hoy día ese poquito no ayuda, estoy haciéndolo así súper lineal. Claro, se advierte que en el fondo mientras los países van creciendo cada vez es más difícil reducir, se transforma en una pobreza mucho más dura, mucho más complicada de finalmente eliminar. Precisamente porque estamos enfrentando a los rasgos de la pobreza, como mencionaba, de carácter más de falta de ingresos vinculado a la autonomía. En la misma encuesta nos advierte que, por ejemplo, ahora, el 2016, en este país de los $24.000 per cápita, como PIB per cápita, tenemos que la mitad de las familias perciben ingresos laborales que son menores a 470.000 pesos. Entonces, en ese sentido, por eso que la pobreza es una especie también, hay muchos que están ahí en la cuerda floja, que están en el borde, en la vecindad de las líneas de pobreza. Y por eso que el análisis a nosotros, a nuestro modo de ver, tiene que también considerar este elemento de vulnerabilidad, personas que están entrando y saliendo de la pobreza y por eso que lo hace distinto a lo que era en los años 90. Deme un segundito que tengo que ir a la pausa, viene el segundo bloque. Yo creo que hay que distinguir dos cosas y ahí necesito que me ayuden ustedes desde el punto de vista de cada uno. ¿Sí es sinónimo de pobreza con indignidad? Porque yo creo que ahí hay una línea que es muy diferente, vivir en pobreza y otros vivir en indignidad. ¿Cuántos son la gente que está viviendo en indignidad y que también en situaciones indignantes? Educación cívica, y ya estamos de vuelta. ¿Cuáles son los requisitos para ser alcalde? Ser ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y escribir, tener enseñanza media o equivalente, tener residencia en la región a lo menos durante los últimos 2 años anteriores a la elección, situación militar al día y no estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece la ley. Ya estamos de vuelta. La discusión, la conversación gira en torno a lo que fueron los resultados de estas cuentas que hacen, la situación de pobreza que viven 2 millones de chilenos acá en nuestro país. Dime una cosa, cuando hablamos de 2 millones de pobres, ¿estamos hablando de 2 tipos de gente que vive en pobreza o la podríamos calificar en una? Me refiero a lo que yo te decía antes de ir a la pausa respecto a la indignidad y vivir en pobreza. Porque no es lo mismo ser pobre en Santiago también que en la Araucanía. Por supuesto. Yo creo que nuestras variables son mediciones continuas. Entonces, como tales, es difícil poner límites, porque se parece mucho a la gente que está en un lado de cualquier límite que tú pongas con la que está del otro lado. Tenemos una línea que se usa cada vez menos, porque representa cada vez menos gente, que es la de la pobreza extrema, que son personas que por sus ingresos ni siquiera, en principio, deberían ser capaces de cubrir sus necesidades alimenticias. Ellos, afortunadamente, son cada vez menos. Entonces, tampoco es del todo... No es claro hacer una separación en decir... esta persona es más pobre que esta otra. Yo creo que como es un continuo y es una gama de grises en las cuales es muy difícil tratar de identificar grupos.
Esa es mi opinión. Mi opinión es que no puedes hacer una diferenciación clara entre la gente que está viviendo en pobreza. Dice la focalización, que es uno de los aspectos que más llama la atención, porque hay políticas públicas que existen, pero no llegan a todos ni va justamente a donde va. Entonces, ¿hacia dónde debiera ir esa focalización y cuáles son las carencias que ha tenido el Estado? Porque esto verlo como, o el país, porque verlo como de gobierno a gobierno, más los gobiernos duran 4 años, y pasarle la boleta a uno o al otro, esto es un tema país, es un tema de Estado, es un tema además social, es un tema de todos nosotros. Entonces, la focalización es donde uno a veces pierde los recursos, no se ve bien la línea. ¿Quiénes son los que más necesitan esa focalización? O sea, mira, primero me gustaría poder aclarar que con esta nueva forma de medición y con los resultados de la CACEN vamos construyendo cada vez mejor el dato de la pobreza. Y con el mismo dato de la pobreza podemos construir mejores políticas públicas también para poder justamente focalizar y dar un buen resultado para que la gente pueda salir de la pobreza. Ahora, el problema que se visualiza es que no la focalización no tiene que ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social y de los programas sociales. Porque, por ejemplo, la distribución de bienes y servicios en los territorios también debe cruzar, ¿no es cierto?, cuando se planifica, por los datos de dónde hay más pobres, dónde hay menos pobres. O sea, la pregunta que uno se debiera hacer, por ejemplo, si una política de transporte considera los datos de la CACEN al momento de diseñarse. O, por ejemplo, si el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, cuando abre un tratado de libre comercio, ¿eso cómo va a afectar? Por ejemplo, el trabajo de los artesanos. Entonces, de una u otra forma, el dato de la CACEN, si bien nos aporta grandes, ¿no es cierto?, certeza en cómo poder trabajar con la pobreza, pero el trabajo intersectorial también debe ser necesario para poder diseñar políticas que se focalicen no solamente para el trabajo con las familias, con las comunidades, sino también para la cotidianidad en las cuales están envueltas todas las comunidades. Y en ese mismo sentido hay que distinguir que la pobreza territorialmente también adquiere características distintas, que era lo que te decía al inicio. De una u otra forma, estas nuevas dimensiones que nos plantea la CACEN del año 2015 con redes y entorno social es también más exigente. Y al ser más exigente, nos plantea conocer mejor cuál es la realidad de cada uno de los territorios. O sea, en Magallanes vamos a tener una realidad totalmente distinta de una pobreza que no se ve de la misma forma como se puede ver en un área metropolitana en Iquique o en Santiago. Entonces, la focalización pasa justamente por cómo se va construyendo este dato de pobreza y la relación intersectorial que deben tener todas las políticas que se plantean. Focalización de descentralización. Mira, a ver, yo quisiera volver un poquito atrás para retomar el tema de la dignidad, que creo que es central acá. Sí. Es un concepto súper relativo y finalmente aquí hay un sentido ético que late con intensidad en los países. Lo que podemos considerar indigno hoy día en un servicio, en un trato, hace 30, 40, 50 años atrás era un muy buen estándar. Pan, techo y abrigo, mantengamos a las personas vivas. En fin, que no se nos mueran, digamos. Da lo mismo si se hospitalizan en una silla, en el pasillo de un hospital, o si tenemos unos servicios indecentes e inaceptables en medidas de protección de niños extraordinariamente pobres, como lo que nos ha ocurrido en los últimos meses, que se descubrió Sename, digamos, ¿sí? Con algo que viene acompañándonos, Pablo. Sí. Nosotros hicimos algunas cosas juntos hace 18 años atrás, viajando por el país, dando cuenta de la miseria. Bueno, y son servicios que han estado presentes a la vista y presencia de todos los gobiernos, y aquí había una negligencia política importante. Entonces, cuando uno dice, más allá de los pobres extremos, y uno dice, mira, son personas que no generan o no obtienen los ingresos necesarios como para satisfacer sus necesidades de alimentación. Eso es indigno, es inaceptable. El nivel de desarrollo que tiene este país da como para hacernos cargo de determinados niveles inaceptables de vida. Personas en situación de calle, contextos de abandono extremo, servicios de pésima calidad, perjudiciales, iatrogénicos, dañinos, en periodos del desarrollo fundamentales. La CACEN nos muestra que entre los 0 y los 17 años tenemos un 18,3% de niños, 780.000 niños, y si lo llevamos a la multidimensionalidad, llega a 1 millón de niños y jóvenes con una serie de servicios que no están pensados para ellos. Eso hoy día es indignidad. Eso es que no hay una mirada desde el punto de vista de las políticas públicas de dignificar a los ciudadanos que tienen los mismos derechos más pobres entre los pobres. Nosotros creemos que aquí ha faltado una decisión política respecto de colectivos que no se organizan, que no marchan, que no votan, que no se visibilizan, excepto cuando hay conflicto o muerte.
y muchas veces por periodismo de investigación, que son capaces de levantar ciertos temas que están por ahí flotando, a vista y presencia de todo el mundo, pero como que no los pescamos y los enrostramos al país. Y todo el mundo dice, oh, ¿cuántos niños han muerto en Sename? Hoy día venía escuchando en la radio la directora actual de Sename diciendo hoy día, ya sabemos, tenemos un número de cuántos niños, jóvenes y adultos jóvenes han muerto en Sename y tenemos que entregar ese dato a la comisión investigadora antes de hacerlos públicos. Bueno, esto ocurría a vista y presencia de todo el mundo. Yo creo que hay un debate ético importante respecto de cuáles son los estándares de dignidad mínimos que toda persona, por su calidad de ciudadano digno, se merece. Eso es algo que hay que debatirlo. Hay una frase que dicen los gringos que a mí me encanta, que dice, choqueado pero no sorprendido. ¿Ah? Que es cuando en un momento sale lo del Sename, uno se puede choquear. Pero cuando tú lo ves en el día a día, gracias al trabajo que yo tengo, me choqueó pero no me sorprendió. Pero hay mucha hipocresía en eso, ¿cachai? Claro. Pablo, cuando tú te das cuenta que hay colectivos del mundo político y de organizaciones de la sociedad civil también, hemos sido testigos de que eso ocurría y la verdad es que no hicimos nada al respecto. Hasta que de repente pasan ciertas cosas, se desajustan las piezas y la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo permitimos que esto llegara a esto? No, ¿cómo permitieron? ¿Cómo permitieron? Porque generalmente, mira, el 65% de la gente asume que la pobreza la debe asumir el otro. Bueno, es que ese es el llamado... Claro. Aquí pasa por las redistribuciones también, no solamente de los bienes, sino que de la forma en que distribuimos los castigos, los abandonos, las distancias, los servicios. Es parte de lo que tenemos que mirar y cuestionarnos como país, creo yo. Dime una cosa, en el caso del rol del Estado, ¿en qué aspecto? ¿Por qué una pobreza con buenos servicios del Estado se puede vivir mucho mejor? Y en los países desarrollados es otro tipo de pobreza, porque justamente puedes tener a lo mejor acceso a la salud, acceso a la educación, tienes luminarias buenas en la calle, cosa que aquí yo nunca he podido entender porque en un mismo país, la comuna de La Pintana tiene menos recursos que la comuna de Las Condes. Se supone que estamos todos ahí. Entonces, ¿cuál es la dimensionalidad de la pobreza cuando las condiciones son diversas más allá del ingreso? Porque el ingreso no alcanza, no basta. Bueno, por eso que es tan importante medir estas múltiples dimensiones para tratar de capturar eso que tú estabas mencionando. Hay algo que se conoce como el salario social, que tiene que ver precisamente con los derechos en los distintos países cuando están garantizados. Y en el caso chileno, lamentablemente la mayoría de los derechos sociales se han mercantilizado. Tenemos el caso de la educación, la salud, las pensiones, la vivienda social. Entonces, finalmente, las personas acá tienen muy poco apoyo por parte de lo que es la red de salario social, que se llama. Y precisamente cuando nosotros hablamos del tema de dignidad, cuando tú te refieres a eso, claro, la encuesta nos habla de este mapa de la extrema pobreza prácticamente, donde se contabilizan prácticamente 620.000 personas en situación de extrema pobreza. Pero cuando hablamos de eso, no podemos dejar de lado que también tenemos un mapa de la extrema riqueza. Un mapa de la extrema riqueza que nos habla cómo, recién salió una noticia en estos días, como por ejemplo marcas como Ferrari, Maserati, van a abrir su tienda en Lo Barnechea, ¿no es cierto?, para que los ricos compren esos autos, que están sobre autos de lujo, han aumentado. Pero eso tiene un problema con la distancia de la desigualdad, porque por último, en todos los países hay gente que es extremadamente rica, el problema es que no haya extremadamente pobre. Y el problema, Pablo, es también cuando nosotros logramos ver que la desigualdad también es un problema relacional. O sea, en el sentido de que hay algunos que están ganando a costa de otros. Por ejemplo, en lo que vemos en la CACEN, temas de salario. Todavía no se liberan las bases de datos, pero tenemos algo muy efectivo, que es la encuesta del INE, que nos dice que la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 340.000 pesos líquidos. Entonces, ¿cómo se explica esa realidad? Cuando el 0,1% de mayores ingresos concentra 19,5% de la torta, mientras tenemos 620.000 personas que no logran superar el umbral de la extrema pobreza. Eso es precisamente la relacionalidad que se ve en la pobreza. Andrés, crecimiento y disminución de la pobreza, porque una de las razones por las cuales se perdió el ritmo de poder conseguir sacar una cantidad determinada de gente de la pobreza es justamente por la baja en el crecimiento. Entonces, y uno a veces dice, mira, el crecimiento no basta, o con el crecimiento tenemos que tener la esperanza de que o por chorreo, o por una cuestión de puchipul, vaya saliendo gente de la pobreza. Yo creo que es más que una esperanza. O sea, toda la evidencia que tenemos es que efectivamente el crecimiento en Chile históricamente ha sido
pro pobre. Hay varios estudios que así lo han hecho, digamos, han mostrado, descomponen cierto los efectos del crecimiento en las tasas de pobreza y sostenidamente el crecimiento, tasas de crecimiento más altas sacan gente de la pobreza. Lo que no hace el crecimiento, y en eso estoy de acuerdo, es necesariamente en disminuir la desigualdad. Pero eso es otro punto, digamos. Pero la pobreza sí se soluciona bastante. Nuestro gran disminución de la pobreza en los últimos años ha estado asociada al crecimiento. O sea, cuando uno mira qué pasó ahora, digamos, por qué cae esta tasa, la tasa a la cual venía disminuyendo la pobreza, que es como la segunda derivada de esta cuestión, claro, corresponde efectivamente a una baja fundamentalmente en el crecimiento y en parte lo que decía... disculpa, Gonzalo, disculpa, soy pésimo con los nombres. En parte lo que decía Gonzalo, uno observa que el crecimiento de los salarios cayó importantemente. Y cayó más en los deciles más bajos, o sea, los deciles que tienen menores ingresos. Entonces, de hecho, ¿por qué uno ve que disminuyó la desigualdad? Marginalmente, pero disminuyó la desigualdad. La desigualdad disminuyó porque los ingresos del trabajo de los deciles más altos bajaron. Claro. Mientras que los deciles y los de los ingresos de los deciles más bajos aumentaron, pero aumentaron poquito. De hecho, el decil que más aumentó es el quinto decil, justo el que está al medio, que es el que Gonzalo usa para cortar, ¿cierto?, bajo 400.000 pesos sobre 400.000 pesos. Entonces, en el fondo, el crecimiento no siempre distribuye paralelo, pero sí es cierto que mientras tenemos mismas tasas de crecimiento, la desigualdad tiende a caer más rápido. Hay una frase que siempre se usa, que es el círculo de la pobreza. ¿Cómo rompemos el círculo de la pobreza que tiene más años que el hilo negro? Y dentro de lo que es un contexto de pobreza, vemos que hay en algunas oportunidades, no quiero ser prejuicioso con la frase que voy a decir, validación social del delito, en que es parte del trabajo delinquir. También es parte de la vida no poder terminar el colegio, se toma como algo normal. Es parte de la vida tener que ir a esperar horas y horas al hospital. Y es parte de la vida que no pueda tener un trabajo de mano de obra calificada. Entonces, se asume cierta normalidad, con cierta humildad también, pero ¿cómo rompemos ese círculo? ¿Cómo intervenimos para poder sacar a la gente desde eso, desde un punto de vista de política de Estado, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista del día a día? Mira, retomando también algunos de los temas que ustedes han planteado, yo creo que es importante entender que cuando uno habla de la pobreza también hay una conceptualización de pobreza detrás. Y cuando uno muchas veces piensa de que la responsabilidad está en el pobre salir de la pobreza, estamos entendiendo de que es una responsabilidad individual. Estamos atendiendo a una teoría más bien individualista y estructuralista, por lo cual la predestinación pareciera de que es parte de poder entender por qué la gente ha vivido siempre en condiciones de pobreza y va a seguir viviendo en condiciones de pobreza. De una u otra forma, cuando nosotros nos planteamos y nos abrimos a estas nuevas miradas de cómo comprender la pobreza en forma multidimensional, estamos entendiendo de que hay una responsabilidad de todos. Y la responsabilidad de todos pasa por abrir estructuras de oportunidades que permitan justamente romper con esos círculos que tú denominas de pobreza, o sea, romper con esa monotonía al sentir de que si yo nací en un lugar pobre, lo más probable de que yo siga siendo pobre, porque lo más probable de que el único camino que me quede sea delinquir y de una u otra forma voy a caer en la drogadicción y voy a acceder, ¿no es cierto?, a ciertos circuitos en los cuales nunca voy a poder superar la pobreza. Si abrimos una estructura de oportunidades en las cuales, ¿no es cierto?, a través de políticas focalizadas y políticas bien planteadas, permitan poder encontrar cuáles son las capacidades que tienen todas las comunidades, cuáles son las oportunidades que tienen los territorios, vamos a poder efectivamente pensar en que la pobreza se puede superar. Si no, vamos a seguir en el fondo en una sociedad cerrada, en la cual no se abren oportunidades y en la cual los estereotipos, y en ese punto quería remarcar también, también hay un tema de los prejuicios muy fuerte. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué la gente es pobre? Lo que responde, si uno hiciera esa pregunta en la calle, lo que la gente responde es porque la gente es floja, porque la gente no quiere trabajar, porque la gente, ¿no es cierto?, no es emprendedora. Y por eso muchas veces también las políticas públicas que se plantean para superar la pobreza tienen que ver solamente con empleo o solamente con inyectar un microcrédito para que la persona tenga un emprendimiento. Pero si empezamos a entender que esta multidimensionalidad de la pobreza afecta en la situación de vida, porque si no tengo redes sociales, si no tengo entonces un entorno en el cual me siento seguro, claramente mis oportunidades también se van a ver disminuidas. Yo creo que esa es alguna de las claves que uno podría plantear para poder superar la pobreza. Cortito, Pablo, ¿cómo se corta esto?
Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ise, ¿eh? Tenemos que entender que las historias de pobreza se heredan igual que la riqueza. Aquí hay temas muy profundos de desesperanza, de dificultades, de carencias tremendamente significativas, digamos. Y a ver, una cosa es la pobreza y otra cosa es la exclusión social que los entornos carenciados generan. Y la exclusión social genera diferenciación cultural, Pablo. Entonces nosotros desde nuestros presupuestos acomodados miramos y enjuiciamos críticamente determinadas formas de vida, conductas, aspiraciones, valores, creencias y códigos que son funcionales a entornos que son absolutamente desconocidos y temidos por nosotros y que muchas veces han significado una historia de daños y dificultades. Y la reacción que tenemos como sociedad es que eso se resuelve dentro del dominio de lo penal. ¿Sí? Claro. Ahí hay una desadaptación, hay una inmoralidad, esto es inaceptable. Entonces enjuiciamos sin tener la capacidad de haber tenido una mínima actitud de aproximación sincera, desprejuiciada respecto de qué es lo que ocurre con los seres humanos cuando nacen, crecen y se desarrollan en contextos con determinadas características que afectan la vida. Y eso es algo que también es muy importante incorporarlo en las políticas públicas. Educación da muestra de ello. Educación es intolerante. El sistema educacional que nosotros tenemos acá es intolerante a entender que muchas de esas cosas que pasan, que hacen que estos niños sean refractarios, conflictuados, difíciles, en esos entornos son conductas normales, no deseables, normales, desde el punto de vista estadístico, normales, son esperables, y que tenemos que hacernos cargo con el propósito de poder revertir. Si no somos capaces de hacer ese cambio también de culturas en nuestras políticas, muy difícilmente vamos a poder llegar a resolver los problemas que se han acumulado por décadas y muchas veces por generaciones. Estamos en plena discusión de la reforma educacional, llevamos largo tiempo y todavía hemos visto solamente discusiones de plata, fierro e ingeniería. Está bajando el presupuesto, nosotros tuvimos una reunión hace un par de semanas atrás en el Ministerio y el presupuesto para este segmento de jóvenes particularmente desescolarizados en necesidad de reinserción educativa está bajando para el año 2017, cosa que nos parece extraordinariamente preocupante e inaceptable. Cambio cultural, educación, tema del próximo bloque, educación cívica, y ya volvemos. ¿Cuáles son las principales atribuciones del alcalde en las que no necesita el acuerdo del Consejo Municipal? Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad, proponer al Consejo la organización interna de la municipalidad, velar por la probidad administrativa, administrar los recursos financieros, los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna y someter a plebiscito las materias de administración local. Se puede superar, pero hay que poner esfuerzo de la parte de las personas pobres, entre comillas, ¿no es cierto? Porque de repente son distintas circunstancias de la vida. Y lo otro también, que los que están en las autoridades también se pongan la mano en el corazón y ayuden. Yo creo que sí, pero es un proceso súper largo. Obvio. Se podría superar la pobreza, pero siempre y cuando los gobiernos tomaran medidas para eso. Porque hoy en día se despilfarra plata para cualquier cosa, pero menos para la pobreza. Y controlar la pobreza, que sería lo más efectivo. No creo que se pueda superar la pobreza en Chile. ¿No cree? ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses, los políticos nunca van a hacer lo que prometen y se necesita coraje y cojones para eliminar la pobreza en Chile. Mira, en este minuto la verdad la cosa que es un poco difícil porque la economía está muy mal del país. Es difícil porque la distribución está desigual. Entonces, llegar a eso, ahora aumentando impuestos, la gente que tiene capital sabe eludir impuestos, así que va a ser hay que buscar otras formas. Bueno, sí, yo creo que se puede superar la pobreza. Creo que, no sé, con estudio, con sacrificio. Yo creo que aquí en Chile igual hay oportunidades, pero de repente la gente es muy floja, no sé, no le gusta trabajar. Dado el contexto país, digamos, y el desequilibrio que tiene la distribución de la riqueza, es un poco complejo que en este momento se
pueda superar la pobreza, digamos, en el corto plazo. Mire, ya estamos de vuelta. Este sondeo, no quiero decir encuesta porque claro, es un sondeo, opinión que uno va recogiendo en la calle. También refleja lo que algunos estudios dicen, que el 65% de los chilenos cree que la responsabilidad es del que está viviendo la situación de pobreza. Y en ese sentido, quisiera saber, ¿qué crees tú que ha aportado o aportará la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma laboral? ¿Estas reformas van a incidir en la superación de la pobreza? ¿Van a cortar la brecha de desigualdad en el corto, mediano o largo plazo? A ver, una pregunta muy amplia, que cubre muchos tópicos. Esa es la idea. Sí, no, está bien. La idea fundamental de la estructura que tuvo la reforma tributaria, de alguna forma tendría que reducir en algo la desigualdad, porque va a recoger impuestos en la parte más arriba de la distribución, y eso debería ayudar en ese sentido. Ahora, el único rol real de la reforma tributaria es disponibilizar recursos para que el Estado después intervenga financie las otras reformas. La reforma laboral, tengo mis dudas. Creo que la reforma laboral no va a tener ninguno de los efectos que se suponía que iba a tener, y algunos de los resultados van a ser más bien neutros. En educación, me quiero colgar de lo que dijo Paulo. O sea, los procesos importantes en la vida de una persona ocurren entre los 0 y los 5 años, 0 y 3 años. Y ahí no estamos haciendo nada. Estamos gastándonos la plata muchísimo más arriba, cuando es imposible llenar los huecos, cuando es imposible cubrir las brechas que se generaron, cuando es imposible cerrarlos. O sea, yo creo que si tenemos esta costumbre de alguna forma de empezar a poner la carreta delante de los bueyes, digamos, y aquí la hicimos completa. O sea, ir a gastarse esta cantidad de plata en educación superior gratuita, que podrá tener sus propios méritos, pero ciertamente no es la herramienta que saca gente de la pobreza, porque los que entran a la universidad son tipos que por el solo hecho de entrar a la universidad está garantizado que no van a ser pobres. A los pobres los perdiste antes, los perdiste a los 0 a los 3 años. Y ahí cuando hay que intervenir, y hay que intervenir con esos niños y hay que intervenir con esas familias. Porque, ojo, muchos de estos problemas de este círculo de reproducción de la pobreza de los que hablábamos antes, tienen que ver con el hecho fundamental de que los padres viven unas situaciones de estrés tal que no pueden tampoco ser herramientas para empujar a sus niños, para ayudarlos en su desarrollo. Entonces hay que trabajar con las familias, con los niños, hay que trabajar, pero es ahí, no a los 18 años cuando están entrando a la universidad. Gonzalo, ¿las reformas de qué manera crees tú que van a construir en el corto, mediano y largo? Sí, es complejo, porque, por ejemplo, en términos de la reforma tributaria, si bien se decía el eslogan, ¿no es cierto?, que iba a permitir combatir la desigualdad de manera efectiva, en los hechos, después de múltiples modificaciones, se siguen manteniendo los dispositivos que esa reforma trataba de atacar. Entonces, en términos concretos, va a ser difícil que la acción tributaria permita... O sea, no fue suficiente. No fue suficiente. ¿No fue suficiente, por ejemplo, en términos de lo que pensaba recaudar, o en términos del modelo legislativo que se requería para evitar algún tipo de elusión y evasión? ¿Sabes? Yo creo que no fue suficiente desde el minuto que se diseñó. O todas las anteriores, Desde el minuto que se diseñó. Desde el minuto que, por ejemplo, ni siquiera se debatió algo que en Chile sucede desde la dictadura, que es que hoy en día las empresas en estricto rigor no pagan impuestos. El impuesto que pagan las empresas es un adelanto al impuesto que pagan los dueños de esas empresas. Y eso es materia de debate y no se quiso abrir esa discusión. Por ejemplo, ahí quizás también podría haber aumentado la recaudación mucho más. En términos de la reforma laboral, en nuestro modo de ver, tampoco hay un cambio estructural. Primero, se nos dice que le va a dar más poder a los trabajadores, lo cual sería muy positivo porque eso permitiría aumentar esta autonomía económica por la cual hay muchos trabajadores pobres. Pero finalmente eso no se va a lograr si es que, por ejemplo, no entramos de lleno al debate de la negociación colectiva por ramas de actividad económica. Ahora, y la baja de crecimiento incide directamente. Sí. Entonces, ahí es donde uno podría decir, apostemos más por el crecimiento que por la recaudación. A la baja de crecimiento bajó la recaudación, no es la esperada. Sí. Y no solamente por el tema de lo que pudiese ser, como tú dices, dispositivos que también te ayudan a buscar fórmulas de ilusión. Tú sabes que hay una discusión interesante, porque tiene que ver con qué tipo de crecimiento. Claro. Porque los crecimientos pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, de hecho, cuando tú miras lo que sucedió entre la CACEN de ahora versus la CACEN que se publicó en el 2013, lo que se llama la elasticidad
pobreza-crecimiento, es decir, cuánto aporta un punto de crecimiento en reducir la pobreza, fue más amplia ahora. Es decir, si bien se disminuyeron la cantidad de pobres, disminuyó menos, pero cada punto de crecimiento aportó más, fue más efectivo en reducir esa pobreza. Eso por una parte. Pero aún así, esto queda muy lejos de lo que uno esperaría, que uno saliera a la pobreza por sus propios méritos, que es algo que vuelvo a retomar, es decir, a través de lo que es la autonomía económica, a través de la organización de los trabajadores, que reitero, estamos hablando de que el 70% gana menos de 500.000 pesos líquidos en un país con los costos de vida que tenemos. Entonces, mientras eso no se entre en el debate, va a ser difícil que podamos efectivamente decir que estamos superando la pobreza en un sentido estructural. Más bien estamos hablando de pequeños parches para ponerle un asistencialismo de repente a las familias que se puede entender. O sea, si una persona se está ahogando, sin duda que hay que entregarle ese apoyo. Pero en el sentido estructural de largo plazo, ojalá que el debate también estuviera puesto en el énfasis de la dignidad, como hablamos anteriormente, y que el trabajo te permita salir de la pobreza. Y eso es lo que yo veo al menos que no está en la agenda. Pablo, ¿cuáles son los prejuicios que te molestan y que crees que de alguna manera no se queda solamente en el prejuicio, sino que incluso pudiese afectar algún tipo de decisión importante por parte de las autoridades? Porque ahí veíamos algunas cuñas que decían, no, que yo creo que si uno es empeñoso y no es flojo, puede salir de la pobreza. Entonces, ¿cuáles son los prejuicios que tú crees que también nublan eventualmente el juicio de la autoridad? A ver, yo creo que los prejuicios los tenemos todos, todos, sin distinción. Yo tengo prejuicios, absolutamente, y me he tenido que morder la lengua muchas veces en mi vida cuando me doy cuenta que he sido tremendamente injusto y prejuiciado respecto de imágenes preconcebidas de ciertas personas o grupos. Dicho eso, sobre las personas pobres, en términos colectivos, que muestran los estudios, las personas son flojas, deshonestas, en permanente riesgo de delinquir, emocionalmente lábiles, infantiles, incapaces de tomar buenas decisiones, limitadas en su autogobierno, lastimeras. O sea, hay un colectivo de representaciones e imágenes que de una u otra forma ha limitado lo que Gonzalo plantea, que tiene que ver con esto de verdad creer en el poder de las personas para cambiar sus vidas, que su dignidad está intacta, su capacidad, sus habilidades y sus recursos, y por lo tanto, de verdad, hacerlos partícipes activos en términos de las políticas y los programas diseñados para servirles. Y eso incluye a los jóvenes, Pablo. Con los jóvenes de manera particular recae sobre ellos un prejuicio mucho mayor en relación a las conductas problemas, delictuales, drogadictos. Uno de los planteamientos que tenemos nosotros es nada acerca de nosotros sin nosotros. Hoy día en el mundo ya sabemos que las políticas eficaces, que de verdad dan respuesta a las necesidades de las personas, en la búsqueda de las capacidades de autonomía y autogobierno, de generar los ingresos autónomos necesarios para ser una persona adulta, autónoma, necesariamente pasan por la participación de verdad de las personas que están como foco para esas políticas. Si no lo hacemos, estamos nuevamente con una mirada paternalista, injusta, muchas veces adultocéntrica respecto de los jóvenes, que terminan en políticas ineficaces y con una pérdida de recursos tremenda. Daisy, te quiero dejar la pregunta planteada porque me está pillando el tiempo en este bloque. Respecto a, por ejemplo, que en Chile hay 1/3 de personas que no cotizan en el sistema previsional. Otra cosa es que no es muy bueno el sistema, pero no cotizan. Y eso está incubando de alguna manera futuros pobres. Entonces, ¿cómo vamos a focalizar? ¿Cómo se podría focalizar los recursos para poder prevenir? Además, la población está envejeciendo. Futuros bolsones tremendos de pobreza. Pausa y estamos de vuelta. ¿Cuáles son las funciones más importantes de un alcalde en las que necesita el acuerdo del Consejo Municipal? El Plan Comunal de Desarrollo, el presupuesto municipal, el plan regulador, la unificación de servicios de salud y educación y las políticas y normas generales sobre licitaciones, adquisiciones, concesiones y permisos.
Ya estamos de vuelta. Te preguntaba por los futuros pobres, que no solamente, y pensándolo ahora en la pausa, no solamente son aquellos que no están cotizando, sino también aquellos que no están recibiendo educación y están siendo marginados. Pero principalmente te pregunto por aquellas políticas que debieran estar apuntadas, por ejemplo, a la mujer, que hace funcionar la casa para que el marido pueda trabajar, por ejemplo. Claro. Y el marido o la persona, hombre o mujer, que en empleos informales no puede cotizar. Bueno, yo creo que la pregunta es buenísima porque en el fondo es la pregunta que se hace cuando uno planifica y diseña una política social o una política pública. Entonces, en ese mismo sentido, los futuros pobres no solamente son los futuros pobres chilenos, los futuros pobres tradicionales que conocemos, o sea, también debemos considerar que dentro de las aristas hay una invisibilidad de cómo se van a ir manifestando las nuevas expresiones de pobreza que vamos a tener en el futuro. Y dentro de ese futuro están, por ejemplo, el tema de los inmigrantes. El tema de los inmigrantes que por pobreza por ingreso aparecen de que tienen mejor estándar, ¿no es cierto?, calidad de vida, uno podría decir, que los chilenos, exactamente, porque además si migran y vienen a trabajar, pero hay una pobreza que es la pobreza indocumentada, la pobreza irregular, en las cuales claramente es silenciosa, es invisible, y si la política pública, la focalización, los planes, los programas, los proyectos no consideran, ¿no es cierto?, esas nuevas expresiones de pobreza, vamos a estar, ¿no es cierto?, con un incremento interesante, importante, de que nos va a desafiar mucho más como país para poder superar la pobreza y además para poder entender de que va cambiando, de que las dimensiones no son las mismas y que además tiene unas características territoriales que la hace absolutamente distinta de un lugar a otro. Poner a la gente en situación de pobreza, me refiero cuando uno la deja en una dimensión de terceros, ¿va de la mano con discriminarlos? De todas maneras. De todas maneras, a ver, la pobreza es la vulneración de derechos, porque finalmente no es un concepto etéreo, ¿cierto? Se traduce en cómo yo tengo las posibilidades, las redes, los recursos, las alternativas, los mecanismos para poder satisfacer mis necesidades de salud. La salud es un derecho humano. Sí, el acceso a la vivienda, a la educación, son derechos consagrados constitucionalmente. Por lo tanto, debemos entender como país que la vulneración de esos derechos está permanentemente presente en los grupos más pobres y desprotegidos en la sociedad. Cuando una persona muere durante el invierno en situación de calle, hay una violación de derecho humano, Pablo. Cuando una persona no ha tenido el acceso a la salud pronto, de calidad, que le ha permitido salir de una situación de dificultad y que ha tenido una consecuencia grave en su vida, es la violación de un derecho humano. Cuando un niño está desvinculado del colegio sin la posibilidad real de reinsertarse con sus características, con metodologías pensadas para él o para ella, es la violación de un derecho humano, el derecho a la educación. Nosotros en Chile todavía tenemos mucho de esto resabio de la dictadura. Nos cuesta hablar del tema de derechos humanos más allá del ámbito de la violencia, ¿sí? Pero cuando miramos estos datos y empezamos a abrirlo, nos damos cuenta qué significa en términos concretos, sin duda alguna, que hay discriminación y eso pasa por el tema de los derechos. ¿En qué crees tú que se han trancado las políticas públicas? ¿Se trancan en la falta de recursos, en la falta de capacidades, en las miradas ideologizadas al respecto? A ver, recientemente al menos, no sé si trancado, pero hemos puesto el foco en ciertos derechos de segunda generación, si se quiere, que nos cambian el foco, nos mueven lejos de lo que teníamos antes, lo que estábamos haciendo antes, que era una profundización de una red de protección social que estaba funcionando muy bien, que fue parte que partió con la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que después fue modificado parcialmente por el gobierno de Sebastián Piñera y que ahora podría haberse mejorado y que podría haber generado nuevas etapas de salida. Tenemos, por ejemplo, este programa que a mí me gusta mucho, Chile Crece Contigo, en el cual todavía le falta, todavía está cojo, ¿cierto?, en la dimensión educación, integración a la familia, estrés paterno, cuidadores principales, etcétera, etcétera. Podríamos haber avanzado por ahí. Decidimos avanzar por otro lado. Cuando los países tienen múltiples necesidades, cuando uno tiene múltiples focos de atención, a veces tiene que priorizar y, bueno, las priorizaciones a veces tienen estos efectos, digamos, y fue la priorización que de alguna u otra forma la sociedad eligió. El punto es que en esa priorización probablemente nos perdimos la oportunidad de haber avanzado en otras dimensiones. Gonzalo, misma pregunta. Las políticas públicas, ¿por qué no han llegado a la gente? Sí. Yo creo que, bueno, tenemos la situación... ¿O han llegado lo suficiente? A lo mejor estoy siendo prejuicioso con la pregunta incluso. Que lo que pasa es que
Hay que ver que en Chile hay muchos pisos sociales que están en el subterráneo. O sea, cuando nosotros hablamos de la pensión básica solidaria, son 93.000 pesos. O sea, una persona que vive con la pensión básica está en extrema pobreza. Extrema pobreza, de acuerdo a la clasificación de la Exacto. Son 400.000 personas que reciben la pensión básica solidaria. Y ahora, con la discusión presupuestaria, se dice que se va a aumentar un 10%. O sea, va a quedar como algo así como 260 pesos por arriba de la línea de extrema pobreza. Y vamos a poder decir que esas personas que reciben la pensión no son indigentes. Entonces, esa discusión en el fondo de la calidad de las prestaciones, si nos referimos a las pensiones, hay que darla. O sea, el indicador de pobreza multidimensional, y ahí hay una crítica también que se puede hacer, es un indicador que tiene 15 indicadores, pero que son indicadores de acceso. Nadie está debatiendo aquí la calidad de la educación, ni la calidad de las pensiones, ni la calidad del sistema de salud. Entonces, ahí también hay un desafío por delante. Andrés, tienes esa cámara, 30 segundos, disfruta de la libertad de expresión para decir lo que quieras. No te pases de los 30. Ya. A ver, pongamos el foco donde... Volvamos a poner el foco donde de verdad vale la pena. Pongámoslo en la infancia, pongámoslo en los primeros años de vida, pongámoslo en mejorar la calidad de la educación, pongámoslo en mejorar la calidad de la salud, pongámoslo en mejorar las pensiones básicas solidarias. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo ahí, un 10% no es poco al final del día. Eso, volvamos a discutir en torno a las cosas que realmente mueven estas variables y pensemos, digamos, dejemos los lujos de país rico, dejémoslos para cuando seamos realmente ricos. Gonzalo, te voy a ceder un derecho, mira que soy mesiánico con mis cosas. Tienes, 31 segundos. Claro, 31 segundos, derecho a la libertad de expresión. Bueno, yo el foco lo quería poner sobre todo en la pobreza de la tercera edad, que es importante que ojalá se siga con la idea de las movilizaciones, lo que está haciendo la coordinadora No Más AFP, el paro que se ha llamado para el 16 de octubre, o sea, la marcha para el 16 de octubre y el paro nacional para el 4 de noviembre son elementos muy necesarios para que se pueda avanzar en transformaciones estructurales en lo que es la realidad material de las personas que están enfrentando pensiones que en el 91% son menores a 156.000 pesos para vejez, edad, retiro programado. Paulo, cámara 3, 30 segundos, libertad de expresión. Comparto lo que han dicho mis compañeros arriba de la mesa. Yo quisiera pedir solamente que nos conmuevan estos temas, independiente de los focos. Hay muchos focos, hay personas invisibilizadas, personas con discapacidad mental y pobreza, personas en situación de calle, historias de tragedia de adultos mayores abandonados, niños en condiciones precarias, que nos mueva, que nos conmueva, que nos llame a construir un país con mayor justicia e igualdad. Y eso es una tarea de todos. Esto no solamente lo hacen las personas que están de turno en determinados gobiernos, los políticos que legislan, el mundo académico, la sociedad civil, usted en su casa. Cuando miramos para el lado hay una actitud de superación de pobreza que pasa por tener la pretensión de un país más justo, más equitativo, más solidario. Leis, ahí tiene la cámara, toda tuya. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar para hacer una invitación a comprender que detrás de las cifras, detrás de estos datos tan buenos que nos da la encuesta CACEN, hay familias, hay personas con trayectorias que no han tenido las oportunidades para poder salir de los circuitos de pobreza, que era lo que hablábamos. Entonces, por ello, el desafío que tenemos todos los chilenos es poder terminar con la desigualdad y con la pobreza en este país. Y para eso, comprender que una sociedad que se cierra y no activa circuitos de oportunidades es una sociedad cerrada, que no avanza y que no progresa. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por estar acompañados desde sus casas. A veces son estos temas que nosotros traemos, que son temas país, a veces pueden incomodar un poco. Mala suerte. Nuestro deber es que lo vayamos comunicando. Este es un tema que nos preocupa, nos ocupa y nos conmueve. Así que muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.